Muy buen día y gracias al comité organizador por permitirme dar esta de hoy. Albert O'Brien, 1896-1960, en la cuenca del lago de Maracaibo. Será un recuento a través, pues, prácticamente de su álbum fotográfico. Fue preparado por Nelson Rubin, un nieto de Albert O'Brien, y quien les habla, Frank Urbay. Albert O'Brien nace en Porrentruy, en el cantón de Jura, en Suiza. Ahí en esa misma ciudad hace sus estudios elementales y medios y en 1915 obtiene el certificado de matura, requisito para continuar estudios en la universidad. Ingresa en la Universidad de Lausanne y ahí se enrola en la sección de geómetras de la Escuela de Ingenieros de la Facultad de Ciencias. El título de geómetra yo diría que es como un equivalente a al de ingeniero civil e ingeniero geodesta de hoy en día. Se gradúa entonces de geómetra en 1900 y los primeros 4 años trabaja en su región natal. En 1926 es contratado por The Caribbean Petroleum Company, una filial de la Royal Dutch Shell, para trabajar en la cuenca del lago de Maracaibo en labores de topografía, fundamentalmente en la ubicación de las concesiones, de limitación de las concesiones petroleras. El 22 de febrero del 26 se embarca en Ámsterdam, rumbo a Maracaibo. Hace escala en Curazao, donde debe tomar un barco de menor calado para llegar hasta Maracaibo. He aquí algunas fotos del viaje. Y bueno, ya en marzo se encuentra en Maracaibo y aquí, por supuesto, pasea por la ciudad, en los lugares emblemáticos como la Plaza Baral. Aquí se les ve con varios colegas de la empresa. Bueno, hasta que ya le corresponde ir al sur del lago de Maracaibo, al distrito Colón, donde operaba la empresa The Colón Development Company, una filial de The Caribbean Petroleum Company. Y entonces eh, tiene que, por supuesto, en el viaje pasa por Encontrados, Tarra, viaja por el río Catatumbo y se queda un par de meses en la zona de Tarra y el Cubo en trabajos ahí. Y hay varias fotografías de un sitio que se llama Toda Especia. Él lo denomina Campo Toda Especia. Aquí hay varias fotografías de él, aquí con el campamentico donde ellos vivían, aquí la ubicación del campamento con los peones. Y hay una sola foto que detrás tiene una leyenda un poquito larga, que es el que dice lo siguiente: el taladro Well, perforando el pozo en Domingo de Ramos, en un mes cuando alcance la suficiente profundidad, va a producir entre 20 y 30 mil francos por día. Y aquí una foto muy interesante en el cual aparece con otros colegas suizos. Esto me imagino que es probablemente en Encontrados, porque se ve que es un lugar ya bastante bien construido, por decir así. Y aquí marco en color rojo a Franz Kuhn, que es este que estoy marcando con el cursor, del cual hablaremos el 15 de octubre de 1926. Bueno, digamos en octubre de 1926, él había sido asignado al campo Río de Oro de la empresa The Colón Development Company. Esta empresa tenía como concesión todo el gran distrito Colón del estado Zulia, cuyo lindero norte era el río Lora, que estoy marcando aquí con el cursor, y bueno, este mismo lindero actual entre los dos municipios. Entonces ellos tienen que ir a hacer trabajos de delimitación de la frontera norte de la concesión, colocar mojones y todo esto. Y en fin, viajan estos casi 50 kilómetros a pie para llegar al campo 2 de la Standard Oil, que estaba cerrando las operaciones porque acababan de culminar un pozo que resultó seco. Y dicen que iban a estar 8 días aguas arriba haciendo estas labores topográficas. Ahí se les informa
que no convenía que fueran, porque había mucha hostilidad por la parte de los indígenas que casi que a diario estaban flechando al campamento. Y este grupo pues estaba dirigido por Franz O'Bray y el mismo Albert O'Bray y Franz Kuhn y otros 10 venezolanos en ayuda. Pasan 10 días y todavía no regresan. Entonces el grupo de seguridad de la Standard Oil, comandado por Edward Edwards, también con Eugene Moriarty y el coreano Pedro Torres y otros 10 obreros venezolanos que eran denominados los milicianos porque eran los que hacían la seguridad contra los ataques de los indígenas, van aguas arriba en búsqueda del grupo, porque ya se sospechaba que podía haber ocurrido algo. Y bueno, allá se encuentran el grupo todo desbandado y le informan que el 27 de octubre, habían sido atacados y ese día había muerto flechado Franz Kuhn y el resto de las personas pues habían huido hacia el bosque. Ellos pues reúnen a todo el grupo, al día siguiente siguen aguas arriba hasta que encuentran el cadáver de Franz Kuhn y lo entierran. Al regreso de todo el grupo hacia el campamento 2 de la Standard Oil, otro de los venezolanos es flechado, pero llega a tiempo para ser curado en el campamento. Aquí se han preservado estas fotografías tomadas el 1 de noviembre, cuando ya están todos en el campo 2 de la Standard Oil, y aquí están rescatistas y rescatados todos juntos en camisas blancas y Albert O'Brien son el personal que iban con él, y en camisas oscuras todos los venezolanos y Edward Edwards y Eugene Moriarty que fueron el grupo que fue pues a rescatarlo. Y aquí están los jefes pues sin los obreros. Y bueno, después de ahí, la Standard Oil lo envía a Maracaibo por barco, por bote. De ahí en adelante, bueno, él sigue su actividad. Pero esto ocurrió, fue algo tan dramático que en realidad está muy documentado. El ilustre antropólogo venezolano Roberto Lizarralde en los años 80 pudo entrevistarse con Edward Edwards y consiguió estos documentos originales. Aquí está copia del primer memo que manda Edward Edwards al jefe del campamento de Río de Oro informando de lo acaecido. Y aquí está la respuesta de agradecimiento que manda ese señor a Edward Edwards también, bueno, agradeciendo pues toda la labor de rescate que tomaron. Un par de semanas después, ya todo el grupo de la Standard Oil se encuentra en Maracaibo porque ya habían cerrado sus operaciones. Eugene Moriarty es entrevistado por uno de los periódicos de Maracaibo, el The Tropical Sun, que era un periódico de habla inglesa de Maracaibo, y ahí se recoge pues todos los detalles de esta emboscada y lo que ocurrió. Esto, por supuesto, luego está traducido en español por fragmentos y es divulgado a través de la prensa venezolana. Y el artículo completo es reproducido en uno de los libros del doctor Alfredo Young sobre los aborígenes de la Venezuela occidental. Pero quizás una de las cosas más interesantes es que el mismo doctor Lizarralde, uno de los expertos en la cultura barí, en el año 72 pudo entrevistar al indígena Acaeragadou, que fue uno de los participantes en la emboscada. Y yo creo que quizás hasta pudo haber sido el jefe. La descripción es mucho más larga. Dice cómo buscaron el sitio de la emboscada, cómo hicieron, y bueno, y que finalmente flecharon al que iba en la punta, que era Franz Kuhn. Y después, cuando todos los demás huyeron, y estando Franz Kuhn en el suelo, los barí, los barí resolvieron ejecutarlo a Franz Kuhn y con varios flechazos más, este hombre cayó muerto. De inmediato los barí le cortaron la mano derecha, la mano con la cual no podría hacer más daño. Luego, con varios machetazos, le cortaron la cabeza y también le abrieron el pecho para arrancarle el corazón, para así asegurarse que no sobreviviría. En este estado lo dejaron tirado en el suelo, como advertencia para los demás lavados
que significa hombre blanco, de la suerte que los barí reservaban para sus enemigos. Bueno, O'Brien, ya estando con la Caribbean, pero en la costa oriental del lago, sigue sus labores topográficas y hay una cantidad de fotografías, pero con muy poco texto. Aquí está con este camión, aquí cruzando un endeble puente de madera. Aquí también, aquí finalmente sí hay un texto que dice Swamp Survey, es decir, levantamiento en los pantanos, en Lagunillas, se dice Lagunillas. Y aquí hay. Y bueno, aquí se ven las condiciones de trabajo como los obreros y los topógrafos casi que andaban con el agua al cuello, pues no casi, literalmente con el agua al cuello. Aquí en una canoa, aquí hasta el caballo está con el agua a la altura de la panza. Aquí hay una fotografía donde se le muestra los campamentos en los cuales están alojados casi que con el piso de agua. Y ya entonces, aquí ya entonces luego aparecen fotografías ya de los poblados cercanos, con su aquí inclusive se ve algunas de las torres de los pozos petroleros ya hacia el fondo de la costa oriental del lago. El campamento, bueno, una de las oficinas principales de The Caribbean Company en Mene Grande. Y después en 1928 regresa a Suiza y después de un breve tiempo en su tierra natal, por un año trabaja en España también en labores topográficas. Aquí hay una fotografía donde se le ve con una plancheta. En sus álbumes fotográficos, por supuesto, hay fotografías ya del resto de su vida. Aquí lo tenemos en los años 30 con su esposa, en el año 51 con una de sus hijas y en el año 56. Él fallece en 1960. Aquí pues tenemos una secuencia de la fotografía de él en Suiza, Venezuela, España y Suiza. Bueno, y estos son los descendientes de Albert O'Brien, la hija, la hija y tres nietos, la hija y tres nietos. El de la derecha es el autor principal de esta ponencia, Nicholas Rubin. Y aquí hay que destacar una cosa. Nicholas Rubin estaba eh, intentando por internet conocer un poquito más de su apellido y eso. Y encontró de ResearchGate un artículo que yo había preparado previamente sobre la exploración petrolera en Perijá. Y bueno, leyó que su abuelo estaba ahí. Pero en ese entonces solamente sabíamos que se llamaba O'Brien, no, ni siquiera sabíamos el nombre. En ese artículo que yo publiqué, no conocíamos su nombre. Él me escribió al email, me dice, mira, yo soy el nieto de O'Brien y su nombre es Albert. Entonces, bueno, ahí seguimos en contacto y él dice, pero caramba, tenemos un álbum de fotográfico de él y lo voy a escanear y te lo mando. Pero quiero que sepas una cosa, mi madre, hija de Albert O'Brien, nunca supo de ese incidente tan dramático donde falleció Franz Kuhn. Él simplemente una vez que fue a Suiza, él se olvidó de eso y no se lo comunicó a nadie. La familia viene a enterarse de esto por nuestros escritos. Pero bueno, eso dio inicio a una relación bien interesante que permitió pues terminar. Y bueno, ya para terminar con este ejemplo de Albert O'Brien, queremos rendir un homenaje a todos los profesionales anónimos de topografía, agrimensura y geodesia que contribuyeron en la exploración petrolera. Digo profesionales anónimos porque usualmente nosotros usamos mapas en geología y nunca vemos quién preparó, quién hizo esos mapas. Simplemente nosotros como geólogos ponemos la información por encima, pero estos profesionales que son la base de la escalera quedan pues totalmente anónimos. Muchas gracias.